Un saludo muy cordial a toda la afiliación de ANDE. Este trabajito o este resumen que vamos a presentar hoy sobre la ley 9.999 es con el fin pues, de dar a conocer mejor este tema y en una colaboración para todas las personas a las que afecta esta normativa. Vamos a hacer una presentación, vamos a ir viendo la presentación y con ella vamos a ir aclarando. Esta ley 9.999 fue aprobada el 27 de agosto del 2021 y se llama Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. Como ustedes ven, este es un título pues, que pareciera que no es conforme con lo que el contenido de la norma señala. Vamos a seguir viendo la presentación y aquí, por ejemplo, tenemos que decir que esta ley en realidad tiene aspectos muy graves, donde más que prevenir la revictimización de las personas menores de edad, pues hacen prácticamente imposible la defensa técnico-legal de una persona acusada, situación que fue advertida por ANDE desde que este era un proyecto de ley. Bien, existen, sabemos, continuamos con la presentación, condiciones muy propias del sistema educativo, que podrían dar lugar a denuncias y de hecho han dado en el pasado lugar a denuncias falsas, ¿verdad? Por muchísimas circunstancias que ocurren en los centros educativos que no tienen nada que ver con maltrato o con abuso en contra de los menores, sino simplemente por una inconformidad con una sanción o con una evaluación y que eso podría hoy en día dar lugar a una denuncia. Y además de eso, con la gravedad de que no existe una posibilidad real de ejercer una defensa técnica legal exitosa a partir de lo que esta ley regula. Bien, vamos a ver ahora algunos aspectos importantes de esta ley, según vemos aquí en la presentación. Tenemos, por ejemplo, que esta ley, aprobada en agosto del año 2021, se integra a otras normativas que ya se han aprobado en el país desde hace 2 décadas, más de 2 décadas, en contra del acoso sexual y de situaciones que nosotros igualmente consideramos inaceptables en el sistema educativo. Aquí el problema es que ya esto está regulado, ya esto estaba sancionado, ya existía normativa para regular este tipo de abusos. Seguimos, y aquí vemos, por ejemplo, en el artículo 3 de esta ley, una definición de lo que es la víctima. Y aquí ya empezamos con los problemas que esta ley nos presenta. Dice que es víctima toda persona menor de edad, estudiante, que sufre daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionario docente, docente administrativa o administrativo del MEP. Vamos a ver que aquí la definición es sumamente amplia porque no nos define qué se considera o qué vamos a considerar un daño o un perjuicio a la propiedad o a la integridad física o emocional. Son conceptos completamente indeterminados. Pero además de aquí ya nos surge, digamos, una premisa falsa de que las personas que trabajan en los centros educativos son, por así decirlo, agresores o abusadores de sus estudiantes, cosa que no es cierta, más bien todo lo contrario. Las personas en los centros educativos son en su mayoría, en su amplia mayoría, personas que protegen los derechos de las personas menores de edad. Bien, seguimos aquí, por ejemplo, en el artículo 6 de la ley, cambiamos el cuadrito, se establece un deber de denunciar de toda persona docente, administrativo docente, técnico docente y administrativo del MEP que tiene que denunciar directamente ante la Dirección de Recursos Humanos, igual, los casos de supuesto maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor. Y aquí tenemos que, a nivel de los centros educativos, esta norma impide que se haga cualquier tipo de interrogatorio. O sea, que no se deja actuar a los centros educativos de intervenir de ninguna manera y simplemente por alguna queja de cualquier menor de edad, estudiante, se va a elevar directamente a la Dirección de Recursos Humanos del MEP. Continuamos y vemos cómo en esta, digamos aquí, se establece que para evitar la revictimización no se puede hacer alusión en la defensa a ningún aspecto de la vida privada del menor ni ninguna valoración o antecedente que presente el estudiante, ¿verdad? Y realmente todo va enfocado
a hacer prevalecer el interés superior del menor, pero de una manera que consideramos poco razonable, porque también hay que partir de que no todas las denuncias son ciertas, hay denuncias falsas, y ese es el problema al cual nos enfrentamos con esta ley. Vemos ahora en la siguiente lámina. En el artículo 8 se establecen las medidas cautelares obligatorias. ¿Qué significa esto? Que cuando se presente una denuncia de un menor de edad estudiante por cualquier causa, porque realmente la norma es tan amplia que cualquier hecho aislado podría considerarse como un maltrato, un perjuicio moral o físico o patrimonial, hasta una expresión muy inocente que pueda haber de decirle a un estudiante, mire, joven, me parece que usted no está estudiando, me parece que no está aportando, me parece que usted no está haciendo su esfuerzo, y podría considerarse en algún momento determinado un perjuicio, ¿verdad?, emocional. Entonces, ¿qué significa? En el artículo 8 dice que cualquier queja va a dar lugar a una reubicación obligatoria de la persona denunciada. Y más grave aún, continuamos con el artículo 10 de esta ley, que realmente es la norma más cuestionable, aunque todas las normas están dirigidas a un mismo fin, que es prácticamente considerar que las personas docentes y el resto del personal de los centros educativos pues no cumplen con su deber de cuidado para las personas menores de edad, que más bien hay que protegerlas de esas personas. Dice el artículo 10, y lo leo textualmente: toda prueba debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa, deberá recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo a los principios especiales que rigen la materia de niñez y adolescencia. En caso de duda, se optará por la que más beneficia a la persona menor de edad víctima. En los casos en la que la única prueba que exista sea la declaración del menor o de la menor víctima, dicha declaratoria hará plena prueba, salvo que ésta haya sido debidamente desvirtuada por el servidor accionado. Creemos que esta norma por sí misma, con esa literalidad, violenta el debido proceso, al establecer que si solamente existe como prueba la declaración del menor, eso hará plena prueba. Eso es una violación del artículo 41 de la Constitución Política, de la necesidad de guardar un equilibrio entre la persona que denuncia y la persona denunciada. Bien, en el artículo 11, en cuanto a la evacuación de testigos, esta ley establece reglas especiales para tomar declaración a las personas menores de edad víctimas, porque esta ley considera a las personas menores de edad, o parte de que las personas menores de edad siempre van a ser víctimas, y establece unas técnicas que en Costa Rica pues no se han usado hasta la fecha, con espacios adecuados para garantizar, dice, la integridad de las personas. Creemos que esto pues implica una serie de requisitos, incluso de instalaciones que no se han desarrollado todavía en Costa Rica. El artículo 12, a continuación, nos establece una obligación de denuncia penal por parte, digamos, que le aplica a las personas que trabajan en los centros educativos. Esto es muy grave, porque entonces cualquier denuncia de un menor estudiante que reciba un docente o cualquier otro funcionario tiene la responsabilidad legal de hacer la denuncia ante las autoridades penales del país, ante el Ministerio Público, ¿verdad? Esto se convierte en una carga más y tiene además implicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el docente pues se siente intimidado porque no tiene ninguna protección contra la reacción de un padre de familia o de un propio estudiante. Aquí lo que se trata es de encaminar, o debería dársele al docente apoyo para que pueda realizar este tipo de denuncias. Bien, el artículo 14 de la ley establece una garantía al debido proceso, pero yo lo pongo en rojo y lo pongo con un signo de interrogación, porque realmente la ley no garantiza para nada el debido proceso de la persona denunciada, y todo lo contrario. Más bien uno percibe en esta ley que es absolutamente intimidatoria, es acusatoria y es desequilibrada en cuanto a los principios que pretende imponer en los procedimientos en que sean investigados actos denunciados por un menor de edad estudiante. Seguimos. Los artículos 15 y 16 de la ley establecen el plazo de caducidad del procedimiento, que va a ser de 2 años. Además, trata de hacer más cortos todos los plazos para la resolución del despido, porque la ley también, debemos decir, está encaminada a que la persona denunciada sea despedida. Y en el artículo 16 es importante señalar
que las personas que sean despedidas por aplicación de esta ley van a quedar impedidas de volver a regresar para el Ministerio de Educación Pública por un periodo de 10 años, que es el doble del periodo que existe para otro tipo de despidos. En este caso, por aplicación de esta ley, será de 10 años. Hay cambios en cuanto al procedimiento, en esta ley hay cambios en el procedimiento, digamos, se elimina toda investigación preliminar, toda la investigación va a estar a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y hay una reducción sensible de los plazos y reducción de las instancias a las que se va a recurrir en apelación. ¿Para qué? El objetivo es claro, pues para que el despido sea resuelto de una manera expedita. Vamos a señalar algunas conclusiones muy rápidamente. Nosotros entendemos que esta ley lo que contiene es un endurecimiento del espectro jurídico sancionatorio en lo relativo a las denuncias de personas menores de edad, que dice por causa de maltrato físico, moral, abuso sexual o trato corruptor, que incluye las relaciones impropias. Pero si se dan cuenta, el espectro de las sanciones o de las acciones que más bien pueden ser sancionadas es sumamente amplio. Va desde cualquier expresión que pueda utilizar un docente, como decirle a un estudiante, o decir en un grupo, ¿dónde está la gordita? O ¿dónde está la flaquita? Que podría ser interpretado bajo esta ley como una agresión en contra de un menor de edad, va desde eso hasta actos delictivos como son los abusos sexuales y las relaciones impropias. O sea que la ley no guarda ninguna razonabilidad o proporcionalidad entre las diferentes situaciones que pueden presentarse, sino que mete todo tipo de acción que pueda denunciar una persona estudiante menor de edad, y con base en esta ley el docente va a recibir una serie de consecuencias desde la reubicación y hasta el posible despido. En realidad, esta ley nos obliga entonces a hacer e implementar cambios en el proceso educativo. Los docentes tienen que cuidar su integridad profesional y tienen que establecer a nivel del centro educativo medidas de protección en cuanto a, digamos, poder defender eventualmente sus acciones en un procedimiento administrativo. ANDE también quiere señalar que se ha enfocado en señalar la gravedad que esta norma tiene para mantener el equilibrio y el respeto debido al personal de los centros educativos, ese equilibrio que debe existir, equilibrio y respeto a la figura de la persona docente y el resto de las personas que trabajan en los centros educativos. Y bueno, estamos enfocándonos en dar capacitaciones, hemos hecho reuniones con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y participamos también en una acción de inconstitucionalidad que se interpuso en contra de esta ley, que fue ya resuelta y fue declarada sin lugar, no obstante de que sí existe un voto salvado dentro de la resolución que se refiere a algunos aspectos del artículo 10 que ya leímos en esta presentación, señalando que sí existen vicios respecto a esta normativa que podría estar atentando contra el principio de inocencia y el debido proceso, que es una garantía constitucional. Seguiremos dando la batalla por esta normativa para que sea reformada, para que sea más equilibrada y que sea además un instrumento que beneficie y que no perjudique digamos que la buena gestión de los centros educativos en un ambiente de paz, de tolerancia y de respeto recíproco, que es lo que debemos primar sobre todo en las actuaciones tanto de docentes como de las personas estudiantes, a quienes también hay que señalarles sus responsabilidades como personas que van a ser ciudadanas y ciudadanos de este país. Por el momento esta es nuestra presentación, esperamos que sea de provecho y que cada persona pueda tener acceso a esta ley, leerla y que los centros educativos y nuestras filiales hagan un análisis de ella para beneficio de todos y todas, y también esperamos una retroalimentación respecto a lo que nos puedan informar.